Buenas tardes. Un segundito, por favor. Bien. Hoy continuaré con el tema de la venta de templos, que es un suceso que está dándose en el mundo, ¿no es cierto? Y que es muy preocupante, ¿sí? En el último video hice un comentario sobre cómo fue la construcción del templo de Jerusalén en la época de Moisés y también cómo se relataba la reconstrucción del templo en el libro de Esdras, cómo la gente colaboraba voluntariamente, con mucha generosidad, aportando materiales para la construcción del templo. Y había dos como características fundamentales que había en esa época y que están vigentes hoy más que nunca, más que nunca. Que la gente aportaba lo que su corazón le decía, ¿no? Le sugería. Y además lo hacían de una manera muy voluntaria, ¿no es cierto? Que es casi lo mismo, decir lo mismo, pero es importante saber que cada uno tiene que decidir de manera personal, ¿sí? De manera que cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, bueno, entonces aportaba lo que le parecía que era importante aportar, y con total voluntariedad, ¿no? Y otra característica que hay que tener en cuenta, me parece a mí, es que no les llevaban cuenta a ver cuánto aportaba uno, cuánto aportaba el otro. No, todo el mundo aportaba, pero no había un control, no se llevaba cuenta de cuánto puso tal o cual, ¿no? Entonces, claro, la total, digamos, libertad, ¿no? En el tema de los aportes. Y bueno, el resultado fue magnífico, extraordinario. Recaudaron muchísimo y el mismo Moisés tuvo que pedirle a la gente que deje de aportar porque seguían aportando. Todas las mañanas iban y contribuían con aportes, los fieles judíos. Y esto es lo que comenté de la Biblia, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque no se está teniendo en cuenta en el siglo XXI de la era cristiana. O sea, ¿sí? Hace ya más de 2000 años, ¿no? Pues 2000 años que comenzó la Iglesia Católica su actividad en el mundo, fundada por nuestro Señor Jesucristo, y parecería que muchas de las directrices de nuestro Señor Jesucristo no se están teniendo en cuenta. No estamos teniendo en cuenta los católicos como deberíamos. Y por eso suceden las cosas que estamos informándonos por medio de los periódicos, desde que en Alemania se vendieron cientos de templos y parece que siguen todavía miles, van a vender muchos miles, quieren vender muchos miles, tanto los católicos como en las iglesias protestantes. En Estados Unidos se comenzó esa moda, por así decir, en Estados Unidos comenzó esa costumbre equivocada, no entiendo. Porque claro, no es que es equivocada la costumbre de vender los templos, que llegado el caso la gente lo aceptaría, pero hay muchas, ¿cómo te diría? Hay aspectos
de esta venta de templos que nos hacen dudar, ¿entendés? Bueno, de todos modos, ya empiezo a leer, entonces te voy a dar información de cómo fue, por ejemplo, la zona de Buffalo, Estados Unidos, en la diócesis, para que reflexionemos todos, ¿no? Los clérigos, los laicos, respecto de cómo deberíamos estar actuando para que no se venda ningún templo más, ¿no? Para entender el problema realmente como debemos entenderlo y para realizar las reformas, toda la renovación que necesitan las instituciones católicas, la vida interna de la iglesia, ¿sabes? ¿Sabes por qué te digo la vida interna de la iglesia? Porque eh, pensando, ¿no? He pensado mucho este tema de no solamente la venta de templos, sino todo lo que está relacionado con las negatividades que estaban produciéndose en la Iglesia Católica y cuál es el origen verdadero de todas esas irregularidades, negatividades, esas dificultades que tiene la Iglesia Católica. Y vos sabés que una de las grandes dificultades, o mejor dicho, no, una de las cosas que hay que renovar en la Iglesia Católica, que cambiar, que mejorar, que reformar, o ¿cómo te diría? O reescribir en cierta manera, es, mirá, esto que yo tengo acá, ¿ves? Esto es el manual de derecho canónico, que lo he bajado de internet, ¿ves? Este es el libro, ¿no? Que tiene a ver, increíblemente tiene, ¿sabes cuánto tiene? 170 páginas nada más. Este libro que yo te muestro, ¿sabes? Que está bajado de internet. Bien. Aquí está, me parece a mí, mucho el principal origen de estos problemas de tener que vender templos, de que faltan fines en las parroquias, de que las vocaciones están disminuyendo peligrosamente y que no hay casamientos, nepotismo, todo anda mal, parece andar mal en la Iglesia Católica, ¿sabes? No exactamente en cada país de la misma manera, pero ahí están habiendo en la Iglesia Católica muchos dramas que antes no se daban y en toda la historia no se dieron, tengo entendido, así en conjunto como se producen ahora. Y yo muchas veces, no te mencioné, viste, los abusos de niños y de mayores también, pero es una triste realidad que tenemos que pensarla mucho, ¿sabes? Y no apurarnos a decir la solución es esta o la solución es aquella, porque ah, lo más dramático, una de las cosas más dramáticas que tiene la Iglesia Católica, una de las situaciones más dramáticas que se producen, son el resultado, ¿sí? Son el resultado de habernos creado premisas para la determinación del salario de los sacerdotes, ¿no? Y la situación que se dio, las irregularidades en el pago de los salarios de los sacerdotes. Premisas falsas que después, con las cuales razonamos mal, ¿no es cierto? Si no son premisas verdaderas que utilizamos para razonar las cuestiones más elementales de la vida católica, de la liturgia, de la teología, de la administración, de la organización, entonces vamos a cometer errores y esos errores van a continuar eternamente si no los corregimos, ¿sabes? Si no corregimos nuestros pensamientos respecto de cómo debe, digamos, establecerse la reglamentación interna de la Iglesia. Este libro, ¿viste? Tiene, digamos, en general, tiene muchas buenas orientaciones, ¿entendés? No es que está todo mal,
Pero hay muchas cosas malas, hay muchos cánones que hay que eliminarlos, ¿entendés? Varios por lo menos que hay que eliminarlos porque han sido nefastos para la Iglesia Católica. Por eso, mira, yo te lo digo así, que parece que te lo digo a boca de jarro, como si no estuviese apurándome a decírtelo, pero hace ya unos pocos años que vengo ya pensando, ¿entendés?, en estos temas. Y, y después de todo, yo te doy mis argumentos, ¿sabes? Vos después vas a saber, vas a tener mejores elementos de reflexión para digamos, razonar todos los aspectos de la Iglesia Católica que, según mi parecer, están equivocados, ¿entendés? Yo quiero darte elementos de juicio para que vos puedas razonar mejor que lo que se vino razonando hasta ahora toda la actividad eclesiástica, ¿sabes? Por ejemplo, pero principalmente la actividad parroquial y educativa, ¿sabes? Las parroquias católicas y las escuelas católicas son las dos instituciones más difundidas, principales que están en una nación. Son extraordinarios los monasterios, son maravillosos los conventos, ¿sí? Están perfectos, están muy buenos, pero, ¿cómo te puedo decir? La reglamentación, ¿no? Está, digamos, la vida monástica, por ejemplo, también se puede favorecer de una reforma del derecho canónico, porque abarca todo. Si tenemos falsas premisas, como te digo, maneras de razonar lo eclesiástico de una manera que parece interesado, que parece no concordar con las orientaciones evangélicas, ¿me entendés? Entonces, bueno, quiere decir que estamos razonando mal, ¿sabes? Y hay cuestiones que son de sentido común, casi más que de conocimiento de teología y de liturgia, ¿no es cierto? Ya son cuestiones de sentido común que nos hemos creído nuestros errores, nuestras afirmaciones erróneas, por no decir algunas mentiras, ¿sabes?, que hemos dicho respecto de cómo debe ser la actividad de la Iglesia Católica en el mundo, cómo debe ser su organización, su administración. No te digo que todo sea mentira, por favor. Yo te digo que no son verdad, si te parece más respetuoso. No son verdad algunas afirmaciones que se hacen desde hace siglos, ¿entendés? Y si no recapacitamos y repensamos, ¿no?, la reglamentación interna de la Iglesia, no pararemos de cerrar templos. Pero bueno, pero no quiere decir que estoy justificándote que haya que cerrar muchos templos que no se están cerrando ahora, ¿sabes? En el tema de los cierres de templos, hay una conjunción de muchos factores, ¿sí?, que son, digamos, que están relacionados con la normativa interna de la Iglesia, con quizás tal vez no el tiempo libre que tienen los sacerdotes, algunas veces, que algunos sacerdotes que tenían mucho tiempo libre tal vez, o que tal vez tenían un poco más de dinero, ¿no?, de que quizás les convenía, o que quizás tenían una misma reglamentación que favorecía que la Iglesia no se manifieste como una institución religiosa, desinteresada, generosa, que busca verdaderamente el bien común espiritual de todos los fieles del mundo, de todos los habitantes del mundo, que busca difundir el reino de Dios, pero de una manera, diría, muy transparente y muy verdaderamente espiritual, ¿no?, que no tenga un componente de mercantilismo, ¿no?, o
que tenga, digamos, una carencia total de secularismo, todo lo que hacemos, ¿eh? Que todo sea con el fin simplemente de hacer el bien y permitir que sea Dios mismo el que retribuya a los católicos su tarea de expandir el reino de Cristo, ¿no? No sé si me entendés porque te dije un montón de cosas que no sé si las vas a poder compaginar muy bien, ¿no? Porque no sé muy bien cómo expresarlo. De alguna manera quizás me entendés cuando te digo que tenemos una reglamentación que favorece cometer errores, ¿sabes? Y favorece lo que se puede decir un poco así, que parece grosero, pero te lo digo con respeto simplemente, pero que puede favorecer lo que llamamos curro en Argentina, ¿no? Esa manera, ¿no? de hacer los trabajos que son aprovecharse un poquito del Estado, ¿no es cierto? Si el Estado me da un favor económico, mejor, pero eso está en el derecho canónico. Además, eh, hay un principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de la subsidiariedad, que si lo hubiéramos tenido en cuenta para la organización y administración, te digo esas dos palabras porque son fundamentales, me parece, las repetí muchas veces, si para el trabajo de una parroquia, de todas las parroquias del mundo, la Iglesia Católica como institución hubiera tenido en cuenta que el principio de subsidiariedad, no hubiera habido tantos problemas, la parroquia hubiera tenido suficiente independencia como para poder administrarse, ¿no? Y como para poder afrontar todos los gastos que tiene, como para poder conseguir fieles, sí, conseguir más fieles y también que tenga vocaciones religiosas que surjan de esa parroquia, ¿sí? Que sea una actividad normal y que su normativa interna favorezca el trabajo, ¿no? La abnegación, el estudio, ¿no es cierto? La vida de oración. Pero entonces te estoy hablando de la reglamentación, ¿no es cierto? Que hay que cambiarla. Yo ahora te voy a decir concretamente algunos de los cánones que habría que eliminar y cambiarlos por otros, ¿entendés? Que digan todo lo contrario, fíjate, todo lo contrario tendrían que decir, en lugar de lo que dicen. Entonces, te hablaba también de los abusos, ¿eh? Que yo no te lo mencioné muchas veces, pero en este caso, digamos, específico de los templos que se quieren cerrar, que quieren cerrar la diócesis en Buffalo, Estados Unidos, o como lo mismo que podría decirte de Alemania, y también otros países, ¿no? Me puse a estudiar todos los países. Sé que el de Alemania es muy patético, ¿no? Pero, viste, hay también entonces, como te digo, que te vengo diciendo, una cuestión que, como te dije, es el no haber contemplado el principio de subsidiariedad. Pero antes que el principio de subsidiariedad está el mismo Evangelio, ¿me entendés? Está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que dice clarísimamente cómo tiene que ser la Iglesia Católica. ¿Viste? Lo que ocurre es que, digamos, lo que está bien claro en el Evangelio parecería que no lo entendemos con claridad. Y lo que no está tan claro en el Evangelio quizás lo entendemos para el lado de los tomates, ¿entendés? Por lo tanto tenemos que hacer, esto es fundamentalmente un error de hermenéutica, ¿viste? Hemos hecho una hermenéutica a nuestro gusto del Evangelio, en lugar de ser la hermenéutica correcta que necesita la Iglesia Católica para poder trabajar de una manera productiva, ¿sabes? Y efectiva, que dé frutos.
Entonces, tenés que, yo diría que lo primerísimo acá sería el Evangelio, ¿sabes? No haber interpretado bien el Evangelio. Al no interpretar bien el Evangelio o interpretarlo de una manera incorrecta, hemos trasladado esa manera incorrecta a el manual de derecho canónico. ¿Te das cuenta? Porque acá es muy sencillo, en cierta manera. Si predicamos el Evangelio, si predicamos a todas las gentes, como dice el Evangelio, ¿no? A todo el mundo, a toda la creación, le predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si se enseña la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, entonces las iglesias van a crecer como el siglo I, la iglesia católica, digo, va a producirse un crecimiento exponencial, dicho matemáticamente, ¿no? Como queriendo decir muy grande, ¿no? Muy rápido, que no tiene por qué ser así todos los siglos, pero viste que los hechos de los apóstoles relataban que los apóstoles iban a un pueblo y les sucedía algo parecido a nuestro Señor Jesucristo, que en una tarde que le hablaban a miles de fieles, había varios miles que se convertían en una sola tarde. En un solo día se convertían miles de personas. Y entonces, ¿por qué ahora, en lugar de convertirse mucha gente, mucha gente abandona la iglesia católica? Mucha gente deja de casarse por la iglesia y así, y toda la lista triste, ¿sí? De situaciones tristes también. Entonces, sabes que me resulta difícil hablarte de todo esto. Muchas veces me sentí un poco incómodo hablar de estas cosas. Porque pareciera que hay mucho error en la iglesia, mucho error, más de lo que nosotros nos imaginamos. E inclusive, me da miedo decir que, y todavía también me da tristeza decir, de cierta manera, que no entiendo por qué, a ver, además de que ya, sí, de que ya, inclusive los papas no advertían los inconvenientes que había, ¿no? Con el tema de la reglamentación interna de la Iglesia Católica, ¿sí? Como por ejemplo las tarifas que se cobran en las parroquias, el salario que lo pagan los estados, son irregularidades muy grandes, muy grosas, te digo, ¿sabes? Como dicen los chicos, disculpame que te repito lo mismo, muy grosas, como dicen los chicos, muy exageradas, ¿no? Y entonces ahora también, con todo respeto, ¿viste? Te digo, yo conozco por internet muchos, y bueno, por las noticias de los periódicos, etcétera, que tenemos muchos buenos cardenales, tenemos buenos obispos, tenemos buenos sacerdotes, y tenemos algunos que son muy buenos, excelentes, porque explican bien la doctrina, señalan lo que estamos creyendo equivocadamente los católicos, los errores doctrinales que cometemos, pero lo que me cuesta advertir en las noticias es, bueno, que hay, que no sé, digo, quizás me equivoco, ¿sabes? Pero parece haber una cierta renuencia a hablar de estos temas que son los principales, ¿sabes? Temas como la administración, la economía, cómo se lleva la economía, también cómo está diseñada la Iglesia Católica, la tarea de los sacerdotes, obispos, cardenales y la de los laicos. Dentro de la Iglesia Católica está faltando muchísima formación de los laicos, pero absolutamente muchísima. Y a la vez participación de los laicos en la Iglesia Católica, ¿sabes? En general.
Cuando te hablo de la Iglesia Católica, quizás no me refiero tanto a lo que es la vida monástica, ¿viste? Porque la vida monástica estaría bien organizada perfectamente, ¿no? Eh, Aunque bueno, sí, sí, también podría haber mejoras, porque está todo un poquito, parece que la confusión, el humo, que es el humo que produce los malos espíritus que penetró en la iglesia, parecería que se puede meter en todos los conventos, monasterios, etc. Pero en la manera como se organiza el monasterio en general es, sabemos cómo es, son todos monjes, viven juntos, rezan, ¿no? Estudian, pero la vida parroquial es más variada, ¿sabes? La vida parroquial es mucho más variada, tiene muchas actividades, ¿no? Y muchos deberes que cumplir, que se conocen, sabemos cómo se deben, como muchos católicos sabemos cómo se deben cumplir, pero que no se cumplen adecuadamente, ¿sabes? Y entonces, si no tenemos una buena organización, y además, el principio de subsidiariedad que yo te comenté hace unos instantes, es importantísimo, ¿sabes? Pero como te quería decir antes, como te explicaba el principio de subsidiariedad, que antes que de la subsidiariedad está el Evangelio mismo, pero ahora, ahora bien, los principios de la doctrina social de la Iglesia surgen del Evangelio, ¿entendés? Cuando hablamos de dignidad de la persona humana, cuando hablamos de el principio de solidaridad, cuando hablamos del principio de participación, cuando hablamos del principio del destino universal de los bienes, cuando hablamos del principio de solidaridad, solidaridad, cuando hablamos del principio de subsidiariedad, eso surge todo en los santos evangelios, ¿sabes? Bueno, también de las escrituras, de la enseñanza de los santos padres, pero fundamentalmente de los santos evangelios, ¿viste? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, si yo te digo que no cumplimos con el principio de subsidiariedad, no es simplemente el principio de subsidiariedad, es que el principio de subsidiariedad te ayuda a la vez a entender lo que dice el mismo Evangelio, ¿me entendés? Te remite al Evangelio, si vamos al caso, ¿viste? Entonces, tengo que hacerte una especie de síntesis, porque te dije muchas cosas quizás, ¿no? El Código de Derecho Canónico hay que reformarlo, ¿viste? Yo también comenté en algunos videos, hay que reformarlo y hacerlo nuevamente lo más rápidamente posible, y dejar lo que es correcto y eliminar lo que está incorrecto, ¿sabes? Yo ya comenté acá varios cánones que tienen repercusión en la parroquia, ¿entendés? En el obispado, en el Vaticano, en todos lados esto, que los errores del derecho canónico. Y esa es una síntesis, quiero decirte, una conclusión que podemos sacar de cómo hacer para que no se cierren templos, ¿sabes? Que es urgente para mí, me parece. Bueno, hay muchas cosas urgentes, ¿viste? Y lo que ocurre es que yo a veces digo que es urgente, decir, porque me parece haber notado que en la historia de la Iglesia los cambios tardaban muchas veces en las instituciones católicas, en los países. Tardaban para venir. Y bueno, y quizás debido a todas esas anomalías, ¿no?, administrativas y demás que se pusieron en la Iglesia Católica, es por eso quizás que surgieron las órdenes religiosas. Yo no estudié la historia, pero algunas órdenes religiosas por lo menos vinieron para tratar de renovar la vida, ¿no?, la vida sacerdotal, religiosa, de modo que sea una vida más rigurosa, más ascética, ¿sí?, más disciplinada y más honesta en todos los sentidos. Entonces, claro, porque hacía falta todo eso, ¿viste? Y hoy en día parecería que todo está, inclusive en muchas zonas religiosas, están como confusas, ¿no? Por no decir otras cosas, pero hay mucha confusión, ¿sí? Y necesitamos del Espíritu Santo que nos ayude a comprender y los problemas y resolverlos,
¿sí? Con la religión. Tenemos que resolver los problemas con la misma religión, ¿viste? Y que es fundamentalmente el espíritu evangélico, ¿no? Los consejos evangélicos. Y bueno, te hice esta la introducción porque me pareció interesante, pero a ver. Entonces, ¿por qué entonces la subsidiariedad? No te lo expliqué. Ahora te explico lo de la subsidiariedad, ¿sabes? Si puedo. A ver. La subsidiariedad. Ahora te leo una definición, porque yo te puedo dar la que tengo yo, pero mejor la leo. Claro. El principio de subsidiariedad. Bien. El principio de subsidiariedad dice, según lo que dice la encíclica Quadragésimo Anno, si no me equivoco, que fue escrita por Pío XI, ¿sí? Acá da una descripción que, bueno, podemos tomarla como decimos, pero podemos, digamos, agregarle algún matiz, ¿no? O modificarla en partecitas, pero fundamental, esencialmente es lo que, digamos, lo que es el principio de subsidiariedad, ¿no? Dice, como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad, lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, acá anda pensando esto cuando te leo esto, en la parroquia. La parroquia como si, comparado con el mundo, fuera una empresa, ¿viste? Una empresa relacionada con el gobierno, digamos, municipal, provincial o nacional. Y acá la parroquia relacionada con el obispado o la Santa Sede, ¿entendés? Repito, como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. A ver, esto es un poquito, yo te doy ahora otra definición, porque quizás te confundiste un poquito. El principio de subsidiariedad es un principio ético y jurídico que establece que las autoridades inferiores, o sea, autoridades inferiores son
digamos, por ejemplo, tenés parroquias, obispados, Santa Sede, ¿no? Las parroquias son las autoridades las comunidades inferiores, bueno, inferior en el sentido de que son, tienen un trabajo no menos importante, sino que está más en la base del cristianismo, ¿no? Después viene el obispado que se ocupa de administrar una diócesis, varias parroquias, ¿no? Y de predicar y enseñar. Y después está el Vaticano que se ocupa de todo el mundo, ¿es cierto? Y tendrías también la conferencia episcopal, ¿no? Pero entonces, ahora te digo, como dice una explicación más sencilla y también buena. El principio de subsidiariedad es un principio ético-jurídico que establece que las autoridades inferiores deben tener cierta autonomía en relación con las superiores. ¿Sí? Esto implica que los ciudadanos pueden resolver sus asuntos sin intervención del Estado. ¿Sí? Ok. Bueno, porque ¿sabes qué ocurre? Parecería que los principios de doctrina social de la Iglesia no son para la Iglesia misma, pero tienen que cumplirlos también en la Iglesia. Parecería que están pensados para una sociedad civil, ¿no es cierto? Para que las empresas, por ejemplo, en un sistema comunista, bueno, el Estado regula todo, ¿no es cierto? No pueden poner los precios, no pueden, digamos, no pueden tener fines de lucro, trabajan todos para el Estado, y así andaban las cosas, hasta que un día dejaron de ser comunistas y todo empezó a progresar estupendamente bien. ¿Por qué? Porque no se respetaba el principio de subsidiariedad. Todo estaba controlado, la empresa estaba controlada por el Estado, todo. No había autonomía para casi nada. En la parroquia también hace falta autonomía como una empresa, para determinar, bueno, para organizar los apostolados, para llevar las cuentas de lo que la gente entrega como limosna, bueno, cómo se administra, ¿no es cierto? ¿Quién lleva la cuenta? ¿Quién contabiliza? ¿Sí? ¿Cómo se gasta el dinero? Los servicios públicos, los gastos para el culto, los salarios, ¿sí? Las personas que trabajan en la parroquia y también para los clérigos. Se pagan los arreglos que hay que hacer, se forma un fondo de reserva, se pagan los impuestos importantes también, todo se puede pagar bien. E inclusive tendría que haber un poco de dinero para sobrar, se puede decir así, un poquito de dinero para ayudar a los pobres, ¿no es cierto? Generalmente la parroquia es el lugar donde va la gente a pedir una ayudita. Bien. ¿Y por qué no se estaría cumpliendo el principio de subsidiariedad? Bueno, por ejemplo, tomemos por caso los salarios. ¿Sí? Los salarios clérigos en Alemania, desde hace muchos años, casi 100 años creo, porque si buscamos cuándo comenzó esto de los salarios, no sé si son 100 años enteros, pero muchos años, ¿sí? Varias décadas por lo menos, muchas décadas. Y antes de esas décadas, antes de 100 años, también había en Alemania un desorden en el sentido de que la iglesia no tenía autonomía la iglesia, la parroquia como debía tener, ¿sabes? Porque vos sabés que el tema este de impuesto eclesiástico, que es una manera de colectar dinero para la Iglesia Católica, que es un problemón para la Iglesia, que lo tienen aproximadamente 14, 15 países en Europa, creo. Bueno, hizo que se desorganice mucho la actividad parroquial. Y fíjate que en Alemania, a raíz de que tienen el impuesto eclesiástico, que es un desorden administrativo monumental, que los sacerdotes reciben el salario del Estado, todos los sacerdotes, y muy jugosos salarios, desde hace mucho tiempo. Los obispos y los cardenales también. Entonces, fíjate, no debería sorprendernos entonces que después de tantas décadas y décadas y décadas y décadas
de desorden administrativo y organizar la parroquia, la iglesia misma entera, de una manera que no contempla el principio de subsidiariedad, que el Estado no tiene nada que ver en el tema de pagar salarios. El Estado no tiene por qué ocuparse de cobrar, de descontarle una parte de los impuestos a los alemanes para la Iglesia Católica, por más que sea un acuerdo. No es la manera correcta. Entonces la parroquia no es una entidad suficientemente autónoma e independiente como para poder dedicarse de una manera perfecta al apostolado, ¿sabes? A la formación de sus integrantes, de los fieles que se van acercando a la parroquia. Y si a eso le agregás otro desorden muy grande, que es el hecho de que las tarifas se cobran, los servicios sacerdotales se cobran, ¿entendés? Se cobran los servicios sacerdotales, lo cual realmente es muy lamentable, ¿sabes? Muy lamentable. Y entonces, ¿cómo no van a haber problemas con vocaciones, con falta de vocaciones, problemas con todo lo que ya hemos comentado, ¿no? ¿Sabes? Mirá, entre otros cánones, ¿sí? Que habría que, por ejemplo, quitarlos y hacer otros, que no digan, que no cometan, que no tengan los errores que contienen, ¿no? Estos. A ver acá, yo te voy a leer un canon que tenés que pensarlo, ¿viste lo que te digo? Porque, bueno, creo que me puedes entender. Este es uno de los cánones erróneos que tenemos en el derecho canónico, según mi parecer, ¿sabes? Y estoy dispuesto a escuchar cualquier opinión contraria, ¿viste? Y como te digo, a rectificar mis pensamientos y mis opiniones si es necesario, no tengo ningún problema, absolutamente ningún problema. Dice, si es oportuno, el 536 te digo, ¿eh? No, mejor el 537, que es otro tema que también te lo leo después. 537. En toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos económicos Espera un segundo, ¿eh? Bueno, no era este el caso, te lo explico, a ver si me entendés. Y después te lo leo bien. Bien. Bueno, ¿ves? Acá tengo uno. Aunque otro haya realizado el 531, ¿sí? Aunque otro haya realizado una determinada función parroquial, bueno, ese otro sería un sacerdote, ¿sí? Una determinada función parroquial, por ejemplo, celebrar un bautismo, un casamiento, ¿sí? Una misa.
ingresará en la masa parroquial las oblaciones recibidas de los fieles en esa ocasión. Esto es un servicio religioso y acá dice que por esa función que realizó, ingresará en la masa parroquial las obligaciones recibidas, las oblaciones recibidas de los fieles en tal ocasión, porque el canon da por hecho que la gente cuando asiste a un sacramento, ¿sí? Cuando pide el sacramento de bautismo, etc., piensa que le van a pedir algo o que tiene que ofrecer algo. Y acá ya hay un error, ¿sabes? Uno cuando va a la parroquia para bautizar a su hijo, para casarse, para celebrar cuando, digamos, pide por una intención en la misa, por un pariente, ¿no? Por la memoria de otro pariente. O pide también una bendición, si querés, ¿sabes? Una bendición del auto, la casa, dice, es común en algún otro país. O bendición de objetos, lo que sea, bendiciones, ¿sí? Entonces, es como que hay países donde ya está tarifado eso, ¿viste? Y se hizo, y el mismo canon, el canon de la Iglesia Católica considera en el canon 531, que parece lógico, ¿no? Lo da como lógico, como natural, como justo quizás también, que ese servicio sacerdotal, ¿no? Como dice acá, esa función parroquial, una determinada función parroquial. Hablemos si querés de un bautismo, ¿sí? Un bautismo. Entonces la gente, hay varios bautismos y piensan que la gente, y dan como por hecho que la gente, varias personas que ocurrieron que llevaban a sus niños para bautizar ese mismo día, van a dar alguna contribución, varias personas, así cada uno una contribución, que quizás está establecida por la parroquia. Entonces dice que, ¿qué pasa? Ingresará eso a la masa parroquial, todas las oraciones recibidas de los fieles en tal ocasión. Okay. A no ser que, dice, respecto a las limonas voluntarias, conste la intención contraria de quien las ofrece. Bueno, se refiere a que hay ocasiones en que, no sé, en que el fiel, más allá de que la iglesia le haya pedido dinero o no, quiere darle al sacerdote un dinerillo, ¿sabes? Como regalo, como muestra de generosidad, etc. Entonces, cuando es algo que se va al sacerdote, acá dice, respecto a las limonas voluntarias, conste la intención contraria de quien las ofrece, corresponde al obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, establecer normas mediante las que se provea al destino de esas oblaciones y así como a la retribución de los clérigos que cumplen esa función. Bueno, acá, ¿viste? Se mezclan una o dos cositas, ¿viste? Por lo menos. Si la gente, digamos, da un aporte que podría haber sido establecido por la iglesia, bueno, eso ingresa a la masa parroquial. La masa parroquial sería todo lo que recibe la parroquia por todo concepto, ¿sí? Que a fin de mes se junta todo y con eso se paga los gastos de la parroquia. Se van los gastos de la parroquia y también los salarios, los estipendios, todo, ¿no? Pero parecería que acá, te das cuenta, acá está aceptando el canon, y ya lo acepta también en otros cánones, que el sacerdote puede recibir un dinero aparte del estipendio mensual que se le da, tomando la palabra estipendio como si fuera un salario, ¿no? Ok. Entonces, ya te dije más de una vez que el sacerdote tiene que vivir con el estipendio que se le da mensualmente, o si lo necesita quincenalmente, se le da quincenalmente, pero generalmente es mensualmente, ¿no es cierto? Entonces, hay un estipendio que se le da al padre todos los meses, y con eso el padre tiene que vivir, porque el padre la comida ya la tuvo paga, si vive en la parroquia tuvo paga la comida, tiene pago muchas cosas, los servicios públicos, ¿sí?
tiene pago, no tiene que pagar alquiler, ¿te das cuenta? Muchos lo tienen resuelto. Entonces sí, tienen que comprarse algún objeto personal, bueno, fantástico, entonces para eso se paga el estipendio, ¿comprendés? Y si puede haber una necesidad de orden extraordinario, ¿no? Eventual, el sacerdote, yo tengo entendido que lo lógico sería que el sacerdote se lo comunica al párroco, y si no, el párroco, o si es, por ejemplo, si quiere ir, supongamos que tiene ganas de estudiar en Roma, no sé, alguna carrera de teología. Bueno, más de ocasiones el obispo mismo los invitaba a ir a estudiar a un sacerdote, y le pagaban los gastos, ¿entendés? O sea, tiene todo resuelto el sacerdote. No tiene gollete entonces, como dije muchas veces, para aplicar las cosas. No tiene sentido que el sacerdote reciba por este servicio sacerdotal, por el otro servicio sacerdotal, porque eso sería equivalente a una empresa comercial, ¿sabes? Totalmente. Eso sería comerciar con el servicio religioso, lo cual es en un caso extremo sería simonía, ¿sabes? Que es un pecado grande. En un caso extremo, te digo, pero tiene algo ya, tiene un poquito de simoníaco, ¿entendés? Este es uno de los grandes dramas que tenemos. Fíjate acá, está simple, sencillo, el canon. Parecería que está todo correcto, pero no está todo tan correcto, ¿viste? No está todo tan correcto. Te lo digo nuevamente a ver si ya lo puedes leer, cuando queda 531 del derecho canónico. Porque, ¿viste? Las oblaciones recibidas de los fieles que pueden haber estado tarifadas, lo cual estaría mal, son para la parroquia. Porque más de una vez se hace distinción entre el dinero que entregan los fieles, que es para la parroquia, y el que sería para los sacerdotes, ¿sabes? No solamente, por ejemplo, en Argentina, que puede suceder, y en otros países, en muchos países sucede. Pero sucede porque está en el mismo derecho canónico, ¿comprendes? Está en el mismo derecho canónico. Que dice, después de, como te digo, o va todo al fondo parroquial, o si la gente se lo quiere dar al sacerdote, le quiere dar al sacerdote. Bueno, inclusive ahí, viste, en eso que le da al sacerdote, parece que el obispo acá no lo explica muy bien, porque dice, mira cómo lo dice. Respecto a las limonas voluntarias, ¿sí? Coma, no está puesta la coma, conste la intención contraria de quien las ofrece. ¿Entendés? Tiene que constar que el que las ofrece no lo ofrece para que sea para la parroquia, sino que lo ofrece para que sea para el sacerdote. ¿Sí? Corresponde, dice entonces, sigue razonando acá, corresponde al obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, establecer normas para cuando la gente le da al sacerdote algo que es para el sacerdote. Según lo que entiendo acá, ¿no? Establecer normas mediante las que se provea al destino de esas oraciones, debería, coma, no dice la coma, pero debería una coma, creo, y así como a la retribución de los clérigos que cumplen esa función. Entonces, si para vos no está muy claro, para mí tampoco, ¿viste? Yo no lo tengo todo acá, pero entiendo que el obispo quiere, digamos, intervenir acá para reglamentar todo. Primero, se está reglamentando, el obispo ha reglamentado las tarifas de los sacramentos, como está en el canon 1264, ¿no? ¿Entendés? Los obispados ya establecieron la tarifa de los sacramentos, lo cual es totalmente ilógico desde el punto de vista eclesiástico y no es nada conveniente. No es nada conveniente, es contrario a lo que necesita
una parroquia para progresar, ¿sabes? Y no es justo que se le pida dinero a nadie, ¿viste? Y por eso yo quise leerte las ofrendas voluntarias, ¿entendés? Del Antiguo Testamento. En el canon 1264, párrafo 2, le corresponde a la reunión de obispos, a los obispos que se reúnen y entonces establecen lo siguiente, mirá. Determinar las aportaciones que han de hacerse con ocasión de la administración de los sacramentos y sacramentales. Aportaciones por los sacramentos y los sacramentales como si fueran servicio de un mecánico que te arregla el pistón, que te arregla, no sé, qué sé yo, el caño de escape, que te arregla algunas cosas en el chasis, no sé, ¿no es cierto? No, el trabajo del sacerdote es entregarse todo gratuitamente, generosamente, sin pensar en el dinero. Si después una mujer le quiere regalar un chocolate, un pañuelo, ¿viste? Eventualmente, no tiene por qué regalarle, pero si lo ama, lo aprecia, ¿cómo no? Bueno, no estaría mal, ¿no es cierto? No estaría mal. Pero no que se reglamente todo eso, ¿entendés? No que se reglamente la tarifa, y además la tarifa lo que el sacerdote también podría recibir de parte de los fieles. O sea, parece un comercio, totalmente. ¿Ves? ¿Viste? Entonces, eso era lo que te quería comentar. Por ejemplo, uno de los aspectos que hay que cambiar, uno de los temas, ¿sí?, que hay que tratarlo de otra manera en el derecho canónico, ¿viste? Que en lugar de establecer aportaciones, decir, no se pueden establecer aportaciones. Quizás deberían decir, yo modestamente sugiero, que no se debe realizar ningún tipo de aportación, ni tienen que pedirle nada, ni tienen que darle sobrecitos para que aporten nada, absolutamente, que tiene que ser gratuito 100%, 140%, ¿sí? Y si después de pronto una mujer le regala un pañuelo al sacerdote o regala un pesito, bueno, que se haga siempre con prudencia, me parece a mí, simplemente saber que digamos, que si estás segura de que es un hombre virtuoso y que trabaja bien, está bien, ¿entendés? Y no, de modo que quizás el sacerdote no creo que esos sacerdotes, ¿viste? Si la normativa fuera que no se puede recibir nada, los sacerdotes no recibirían nada. Pero bueno, inclusive que tendría que haber quizás te pregunto a vos, si está establecida la norma de que no se puede hacer no hay que pedirle ninguna aportación a los fieles por nada, por bautismo, casamiento, bendiciones, intención de la misa, por celebración de misa gregoriana o inclusive los trámites parroquiales, ¿viste?, de secretaría. Porque si vos me preguntás, si vos pensás en tu interior, ¿y cómo hace la parroquia para juntar el dinero, ¿no? El sacerdote para vivir, la parroquia para pagar los gastos? Es que no entendemos que la parroquia va a tener mucho más fieles cuando sepa que nunca va a pensar en que pagar por un pesito por el bautismo, por el casamiento, por una misa, por una bendición, nada. Ni siquiera por digamos, una copia de un certificado de bautismo, de hace muchos años. Bueno, se lo dan gratis. Y porque, ¿sabes qué ocurre? Que espontáneamente la gente va a aportar. Quizás van a ver algunos que decir, bueno, le dejo esto, le dejo aquello, en la alcancía central de la parroquia, ¿viste? La única sería, ¿no? ¿Entendés? Eso es así de sencillo, de simple, porque cuando ¿a cuánta gente le dolió que le pidan $1000 para el sacramento del matrimonio? ¿Entendés? Algunos lo pagan y quizás salen contentos, pero después lo piensan, y muchos pensaron toda la vida, a todo el mundo le contaban, me cobraron tanto dinero para casarme en la parroquia, tal o cual, ¿viste? Y no se olvidan de lo que tienen que pagar.
Pero, es decir, esa manera lógica de trabajar, como debe trabajar una parroquia. Y bueno, eso, si no hubiera tarifas, si el salario fuera pagado por cada parroquia, como entidad autónoma e independiente, ¿sabes? Porque no tendría injerencia entonces del Estado, que es el que paga los salarios de los sacerdotes, o qué pasa, si en los países donde hay impuesto eclesiástico, no viene a la parroquia todo el dinero que aportan fieles, porque prácticamente una buena parte de lo que deberían aportar queda para el Estado. El Estado se lo pasa a los obispos y los obispos con eso pagan en parte salarios, en parte, bueno, sí, ayudan a las parroquias, pero el dinero se desorganiza la administración y no es la manera correcta de administrar el dinero, ¿entendés? Cada parroquia, si no hubiera impuesto eclesiástico, tendría genuinamente el dinero que traen los fieles del barrio, entonces, los que participan de esa parroquia o de donde vengan, y entonces, fantástico. Tienen todo el dinero, que el dinero no se va para el Estado y que pasa a la conferencia episcopal, por aquí, por allá, y que finalmente llega poco a la parroquia, ¿no? Tal vez. Y quizás no se gasta como correctamente. Por eso te digo, por una parte los salarios que se tendrían determinarse en la parroquia, por otra parte el impuesto eclesiástico, por otra parte el impuesto municipal que no se lo cobra. El impuesto municipal que no se lo cobran a las parroquias en Alemania y en muchísimos lugares del mundo. Hay que pagarlo. Por otra parte también tenés el hecho de que no hay una reglamentación, ¿sí?, parroquial, que yo lo llamo el manual de la parroquia católica, que tendría que haber una oficina en el Vaticano que diga, bueno, con la colaboración de gente de todo el mundo, ¿no es cierto?, si es necesario, con la sugerencia de todo el mundo que le manden, porque hoy en día, sí, hay una comunicación increíblemente mejor que en toda la historia. Y representantes buenos de cada país, bueno, se establece un manual para la parroquia, ¿entendés? Y si en ese manual dice, la parroquia tiene que estar abierta de 6 de la mañana a 10 de la noche, bueno, nadie va a decir nada, estará abierta, y vendrán los fieles. Pero están cerradas, muchas están cerradas mucho tiempo durante el día, o abren tarde, cierran temprano, muchas cierran varias horas a la tarde. Entonces, ¿cómo puede progresar una parroquia con todo ese desbarajuste? ¿No ves? Además, si un sacerdote piensa que le tienen que pagar por cada bautismo, es como que si ve que no hay dinero, podría llegar a pensar que, bueno, si en este bar, en este pueblo no hay dinero para el bautismo, no me ocupo mucho los bautismos. No sé, porque, o digamos, quizás te doy un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy malo, pero digo, ¿vos crees que puede poner el mismo interés en prodigarse por la gente si por cada cosa recibe un poco de dinero? Había sacerdotes que, bueno, ya más de una vez escuché que hay sacerdotes, por lo menos hace unos años, que querían ir a tal lugar donde había una parroquia que recibía mucho dinero, ¿viste? Que preferían ir a una parroquia que recibía mucho dinero porque así quizás estaban mejor económicamente. Pero ese no es el razonamiento que tiene que tener un sacerdote, ¿no? Te digo algunos, nada más que algunos te digo. No sé cuántos son, pero algunos, nada más, ¿entendés? Lo que me dijeron, ¿sí? O que leí también, quiero decir. Y si a eso le agregamos, porque ves, esas son las parroquias, que tienen un montón de problemas las parroquias, ¿viste? Si a todo eso le sumamos el drama de las escuelas católicas que tienen que estar, las escuelas católicas tienen que estar administradas y organizadas de tal manera que el niño que ingresa en esa escuela desde los 6 años hasta terminar la secundaria, supongamos 17 años, bueno, ya desde el primer año de escuela, en la primaria, el chico tiene que empezar a tener nociones religiosas estupendas, ¿no?
eh, tendría que haber conocido libritos, ¿no? Con cuentos, historias de la iglesia, digamos, vida de santos simplificadas, adaptadas, o se los cuenta la maestra, nociones del catecismo. Inclusive sería bueno que al chico se lo lleve a conocer un monasterio, un templo católico de un santuario, de tantos lugares que hay para conocer, o un convento también, ¿no? Que el chico lo sumerjan en esa pecera católica desde chico, desde muy niño, ¿no? De modo que se vaya acostumbrando al ambiente religioso, ¿no? Y que se le hable de la importancia de la confesión, de la importancia de la misa, ¿no? Que se entusiasme ya el niño con la misa. Aunque no se le obligue a ir a la misa, que se le empiece a explicar lo atrayente que es la misa, ¿sabes? Y dicen que, bueno, como dice el proverbio, ya muchos lo sabemos, lo que se le enseña al niño no lo va a olvidar del niño. Le permanece toda la vida esos conceptos. Y esa es un poco la idea, ¿viste? Reformar también la educación. Porque si reformás bien la parroquia y no cambiás la educación, no alcanza. Igual que si reformás toda la educación y no nos ocupáramos de las parroquias. ¿Comprendés? Me hubiese gustado leerte más unos artículos que tengo, por lo menos para que tengas una idea de cómo son las, las situaciones que se producen, ¿no? En un país, en una diócesis de otro país, o que de Argentina puede ser también. Eh, y cómo se nota que la gente trabaja para que no se cierre el templo, y que aún así, si el Vaticano dice que, bueno, por varios meses ahora le van a dar tiempo a la parroquia para que se recupere, quizás, ¿no? Pero siguen teniendo miedo porque piensan que podían cerrar igual las parroquias. ¿Y cuál es el motivo principal? Fíjate, en una parroquia, ¿no? Yo quería explicarte mejor esto, pero ahora te leo esto nada más. Y quizás en otro momento continúo con esto, ¿sabes? Con este tema de los templos. Porque el tema de los templos es, digamos, está relacionado con todo lo que cambió en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y es bueno conocer cómo hay laicos que también se ocupan, ¿no? De que su templo no se cierre. Porque, es decir, que midan bien cuáles son las consecuencias que van a tener las parroquias, mejor las diócesis, los países, las provincias, las alcaldías, si se cierra el templo, ¿viste? Porque no es moco de pavo, como dicen, ¿no? No es tan sencillo cerrarlo y ya está, se vendió. No, porque después de todo el templo, digamos, si seguimos con esta tónica de no reformar nada, de no cambiar el derecho canónico, de no establecer una reglamentación de la parroquia, que permita que la parroquia entre mucha gente a trabajar, gente capaz, piadosa, entusiasta. Si no se establece, como te decía una vez también, el Consejo de Asuntos Económicos, que permite que la parroquia tenga un equipo de laicos que se ocupa de todo, y el padre solamente tendría que dedicar unos minutos por semana a la administración, cuando habla con el consejo, y después tiene todo resuelto el padre, tiene más libertad para dedicarse a lo suyo, ¿viste? A lo concreto, religioso. Todo el tiempo que trabaja como sacerdote, que sea trabajo de sacerdote, ¿viste? Y también administrar, pero él tiene un equipo, ¿viste? Que está para eso también. Y entonces, si también vos
tenés una normativa que permite el ingreso de niños, que a los niños ya tienen ya hay una serie de normas para la atención de los niños, para la atención de los jóvenes, ¿sí? Como es la acción católica, ya te lo dije, que es lo mejor del mundo la acción católica. Porque fíjate, hay dos opciones con los niños. O vos, a los niños, le das una formación católica a ese grupo de niños de tu parroquia, a tu manera, como vos lo pensás, lo diseñás, y a los jovencitos de la parroquia, ¿sí? Que estaría bien, pero hay algo que es infinitamente mejor que la acción católica. ¿Por qué? Porque la acción católica está organizada a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel arquidiocesano, a nivel nacional también. Y bueno, y la parroquia a nivel mundial también está organizada la acción católica, si se organiza como con la receta que yo te di, ¿sabes? Ahora, si vos podés elegir las dos opciones, o los niños lo forman la parroquia, y sí, se pueden formar, pero la manera como forman los niños la acción católica es increíble, porque en la década del 40, 30, el siglo pasado, 50, 60 también, había libritos de historia de la iglesia hechos por la acción católica para los niños y los jóvenes. Había historias, había manual del delegado de aspirantes, que era el jovencito que se encargaba de formar a los pequeños. Vos tenías toda una organización, toda una estructura, ¿no? En la cual tenían los aspirantes, tenían los pre-juniores, 13, 14 años, tenían los juniores, más de 15 años, y así, ¿no? Y tenías también delegado de aspirantes, tenías delegado de juniores, y tenías delegado de jóvenes, y tenías el presidente de la rama de los jóvenes, y tenías lo mismo con las mujeres, tenías las aspirantas, tenías la delegada de aspirantas, y así, ¿no? El junior, y de la presidenta de las jóvenes, inclusive los adultos estaban todo bien organizados. Y eso es un pequeño imperio que tenés en la parroquia. Es un pequeño imperio que trabaja para vos y no lo están aprovechando. No lo están aprovechando. El cura simplemente se dedica a los sacramentos, a la predicación, a la enseñanza, a su tarea específica y también la administración que le corresponde, pero por medio de los fieles que lo hacen todo, ¿te das cuenta? Después eran las líneas generales, ¿no es cierto? Y no sé qué te parece, pero ¿cuántas maravillas podrían hacerse en el mundo católico? ¿Eh? ¿Cuántas maravillas? Yo para terminar te comento esto, mirá, ya se pasó un tiempo. ¿Sabes por qué en Búfalo quieren cerrar templos? Porque tienen que pagar muchos millones de dólares, son como 100 millones de dólares, como digamos, a las víctimas, ¿sabes? Y entonces, por eso también venden los templos, ¿viste? Es todo muy, muy dramático, todo. Entonces, ¿es urgente la reforma? ¿Es urgente hacer una reforma? ¿Y se puede hacer de manera urgente? Sí, ¿no? Seguramente que sí. Mira, si Dios quiere, yo continúo con esto en otro momento. ¿Sabes? Mientras tanto, te doy gracias y que Dios te bendiga.